formó en el Hospital San Luis Gonzaga de Ica, realizó la residencia en ginecobstetricia en el Hospital Regional de Ayacucho, del cual actualmente es asistente. Muchas gracias, doctora, por su predisposición. Le cedo la palabra. Ya. Chicos, buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora Leslie Martínez, actualmente asistente del Hospital Regional de Ayacucho. Y bueno, gustosa de colaborarles en cuanto a los temas o exposiciones para poder ayudarles en esta etapa que nos hacen falta en el hospital, los internos de medicina en realidad, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son trastornos hipertensivos del embarazo. Bueno, esta es una de las patologías frecuentes. Algunos de sus compañeros que ya han rotado dentro del departamento saben que es una de las causas más frecuentes que podemos encontrar aquí, ¿no? Para nosotros hablar de lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo, vamos a ver de que del total de embarazos, por lo general, un 10% de estos van a presentar trastornos hipertensivos, ¿no? Siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal también. Se dice que la incidencia de preeclampsia ha ido en aumento, incluso mencionan un 25% en las últimas décadas, ¿no? Obviamente estos son registros o cálculos del extranjero, pero si nosotros lo extrapolamos a la parte nacional, incluso a la región, ustedes van a ver que dentro de las, de repente, 5 primeras causas de las patologías aparecen los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Y estos trastornos hipertensivos del embarazo, pues justamente son los que provocan muertes, las muertes maternas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos un poco de disminuir, de repente de evaluar, captar las gestantes desde el inicio de sus controles prenatales para ver si son embarazos de bajo riesgo o embarazos de alto riesgo y poder manejarlos, ¿no? Hoy en día mencionan mucho lo que es la prevención para estos trastornos hipertensivos con el uso de lo que es la aspirina, ¿no? Y también vamos a ver que, bueno, dentro de estos trastornos hipertensivos, pues hay un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica, ¿no? Algo que cabe recalcar es que, por ejemplo, ¿no? La clasificación nos menciona que es preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica, hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Obviamente vamos a ir disgregando cada uno de estos puntos, pero algo que de repente alguno de ustedes cuando ha estado rotando en los primeros meses de su internado, habrán visto que nosotros catalogamos hasta el día de hoy preeclampsia leve y preeclampsia severa. Bueno, pues si ustedes ven en las diapositivas en la parte de abajo, nosotros nos basamos de acuerdo a las guías de los protocolos que pueden existir en el país y en los protocolos que existen dentro del departamento de ginecología en el hospital, ¿no? Protocolos que hasta el año pasado ya fueron cambiados, pero que por definitivamente toda esta coyuntura que ha habido aún no podemos darle el uso. Pero es importante que sepan esto porque ya no se utiliza el término preeclampsia leve ni preeclampsia severa, ¿no? Sino utilizamos lo que son preeclampsias sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad, que en algunos casos ustedes van a ver que ya se está modificando incluso en el ingreso de las pacientes, ¿no? Yo me baso en la guía, si ustedes ven, es una guía un poco pasada, pero es la que se utilizan y es la que ha ido modificándose en varios años, que es el Task Force de hipertensión en el embarazo, una guía que fue publicada en el año 2013, ¿no? Y que nosotros nos dicen cuando hablamos de preeclampsia, ¿no? Eso hay que definirlo. Y se dice que nosotros conocemos tanto la preeclampsia como la eclampsia después de las 20 semanas de gestación, ¿no? Y la preeclampsia, dentro de todas las 4 clasificaciones que he mencionado, es la más común, ¿no? Y se define como preeclampsia a la aparición de la hipertensión arterial durante el embarazo, ¿no? Más la aparición de proteinuria. Este término ha sido cambiado, ya que anteriormente para considerar preeclampsia uno de los criterios era la proteinuria, ¿no? Proteinuria 24 horas incluso, pero nosotros no podemos esperar tanto tiempo para catalogar una paciente y sería mucho más grave si de repente tenemos una preeclampsia con criterios de severidad que necesitamos decidir, ¿no? ¿Cuál es la conducta que vamos a hacer? ¿Vamos a terminar el embarazo? ¿Y cuál es la vía o la mejor vía para terminar
Entonces, actualmente nosotros nos basamos en los criterios de las tomas de las presiones arteriales. Una preeclampsia sin criterios de severidad es aquella donde vamos a tener una presión arterial menor o igual de 140/90, ¿no? Y una preeclampsia con criterios de severidad es aquella donde tenemos que, bueno, pues las presiones arteriales van a ser mayor o igual a 160/110, ¿no? Y como ustedes ven, también tenemos criterios o exámenes laboratoriales, ¿no? Dentro de ellos tenemos un set que nos habla sobre todo de la trombocitopenia, ¿no? Las plaquetas. Las plaquetas tienen que ser un valor menos de 100.000. Las disfunciones hepáticas, sobre todo la TGO, ¿no? Que tiene que duplicar su valor normal llega hasta los 35. En este caso tenemos que tener una TGO más de 70 para poder considerarla como tal. La aparición también de las transaminasas, que bueno, que tiene que ser el doble, y cuando hablamos, un momento por favor. La señora. La que estaba cuando pasas solita, ya. Y ahí casi se le queda y la toalla está sembrando. Ya. Ya. Ahí te voy a ver. Otro de los criterios son las insuficiencias renales, las fallas renales. Para nosotros, una creatinina mayor de 1, ya hay una alteración, ¿no? Y uno de los criterios aquí mencionan es sobre todo una creatinina mayor de 1.1, ¿no? O el doble de su sérica. Alteraciones visuales, alteraciones cerebrales, edemas pulmonares que pueden presentar las pacientes, ¿no? Como les mencionaba, para el diagnóstico se requiere pues la toma de la presión. Como hablamos, como les mencioné anteriormente, preeclampsia con criterios de severidad, aquella donde vamos a encontrar una presión arterial 160/110 milímetros de mercurio, y una preeclampsia sin criterios de severidad, aquella donde vamos a encontrar una presión arterial mayor o igual a 140/90, ¿no? Lo de la proteinuria se menciona aquí porque la proteinuria ya no es diagnóstico de la patología como tal, ¿no? Sino nosotros lo usamos como pronóstico para ver cómo va a evolucionar esa paciente. Y lo que tenemos que tener en claro, bueno, pues que son los datos más de 300 miligramos en orina de 24 horas, ¿no? Dentro de ello, también dentro de las clasificaciones mencionan lo que es la eclampsia, ¿no? Y se conoce como tal aquella fase donde la mujer va a presentar una convulsión, ¿no? Un desorden dentro de la preeclampsia. Y es una de las manifestaciones probablemente más severas que pueda haber, porque incluso puede haber daño a nivel cerebral, ¿no? También vamos a ver que esta puede ser precedida, o que una mujer antes de que llegue a presentar una eclampsia va a haber una hiperreflexia bien marcada, cefalea severa, y en algunos casos también puede ser que se presente simplemente en una mujer asintomática, con o sin presiones arteriales elevadas. Hay marcadores también bioquímicos que se relacionan como eso, y uno de esos marcadores es medir la urea, la hiperuricemia, ¿no? Que en algunos casos, como ustedes han podido verificar dentro del hospital, es factible de realizar, ¿no? Otra patología es el caso de la hipertensión crónica. Aquellas mujeres que tienen como patología previas al embarazo presiones arteriales, ¿no?, altas. Y vamos a ver que estas hipertensiones crónicas, ¿no?, se pueden presentar antes de las 20 semanas de gestación, hoy ya conocida como antes del periodo del embarazo, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver que van a haber periodos de elevación de la presión arterial en las primeras 20 semanas y que estas van a normalizarse al periodo del posparto, ¿no? También conocemos lo que es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, y esto es mucho más de repente frecuente, ¿no? 4 a 5 veces más frecuente que las pacientes sin hipertensión crónica, ¿no? El pronóstico aquí es mucho más peligroso tanto para la madre como para el feto, ¿no? Y nosotros aquí vamos a ver que sobre todo vamos a tener datos de presiones elevadas, de hipertensión, y los datos de las proteinurias, que son las que nos pueden ayudar, ¿no? Dentro de las disfunciones orgánicas también vamos a ver que van a haber daños de severidad, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes que van a presentar presiones elevadas menor o igual a 160/110 y proteinuria, ¿no? Que se va a considerar como aquella preeclampsia sobreagregada sin datos de severidad. El diagnóstico para nosotros considerar una preeclampsia sobreagregada, vamos a tener en aquellas mujeres con hipertensión en la primera mitad del embarazo, que desarrollan proteinuria después de las 20 semanas, o en mujeres con proteinuria en la primera mitad del embarazo.
Lo que vamos a tener aquí es la exacerbación de la hipertensión, que va a meritar un incremento de dosis antihipertensivas, la presencia de manifestaciones o elevaciones de las enzimas hepáticas, desarrollo de repente daño de congestión pulmonar o edema, cefaleas, dolor a nivel de lo que es el hipocondrio del cuadrante derecho, eh, incremento en lo que son excreción de proteínas y descenso de plaquetas menor a 100.000. Lo que conocemos también como la hipertensión gestacional es aquella que se caracteriza por presentarse luego de las 20 semanas de gestación y no hay evidencia de proteinuria, ¿no? Aunque sea una hipertensión transitoria, durante el embarazo puede ser sugestivo de desarrollar alguna patología futura, ¿no? También lo que vamos a ver de esta hipertensión gestacional es que probablemente el periodo del posparto, 2 semanas, se puede normalizar, ¿no? Y probablemente aquí ya si la paciente continúa con presiones arteriales elevadas, habría que cambiar al diagnóstico de una hipertensión crónica, valorarla como tal, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Ya se eliminan los términos preeclampsia leve y preeclampsia severa y se utilizan los términos preeclampsia sin datos de severidad y preeclampsia con datos de severidad, ¿no? También hay que agregar lo que es el diagnóstico de HELLP. Antiguamente nosotros dividíamos lo que es síndrome de HELLP total y síndrome de HELLP parcial. Hoy en día, y es para eso mucho nos ayudaba sobre todo lo que es plaquetopenia y alguna alteración propia de las transaminasas, de las bilirrubinas, de la deshidrogenasa láctica, del ácido úrico, pero que hoy en día ya no se considera como tal, sino solamente consideramos el síndrome de HELLP aquella paciente que presenta plaquetopenia y alguna otra alteración laboratorial, ¿no? Y bueno, la eclampsia incluso también tenemos que valorarla, ya que esta se puede presentar en un periodo posterior al parto, al puerperio, 48 a 72 horas, ¿no? De puérpera la mujer. Los criterios diagnósticos, como les mencionaba, para considerar lo que es la preeclampsia, vamos a tener sobre todo las presiones sistólicas mayor de 140, sobre 90 en una preeclampsia sin criterios de severidad, lo que se conocía anteriormente como una preeclampsia leve, ¿no? Con una medida o toma en 2 ocasiones en un apartado de 4 horas. Pero ¿qué nos pasa si probablemente nos llega a la emergencia una paciente con presiones de 130 sobre 80? Nosotros ya las catalogamos como una hipertensión inducida por el embarazo, una hipertensión gestacional, a descartar una preeclampsia sin criterios de severidad, porque probablemente estas pacientes vengan que están iniciando un trabajo de parto con contracciones y que lo único que nos ameriten es eso, dolor, y no tengan ningún otro signo premonitorio. Y de repente laboratorialmente también salga con exámenes normales, ¿no? Habría que valorar mucho en estas pacientes la edad gestacional. Si nosotros vemos que son de repente gestantes, el promedio, valorar la edad gestacional, ¿no? Si es menos de 32 semanas y está cursando con una preeclampsia sin criterios de severidad, lo que podríamos hacer nosotros aquí es monitorizarlas, ¿no? Vamos a ver más adelante incluso que tenemos como exámenes de ayuda diagnóstica lo que es el uso de el Doppler, ¿no? El Doppler obstétrico, sobre todo el Doppler a nivel de lo que son las arterias uterinas, que nos ayudan bastante. Dentro de otro criterio que mencionan es el criterio sobre todo de lo que es la preeclampsia con criterios de severidad. Aquellos pacientes que llegan con presiones arteriales mayor o igual a 160 sobre 110, ¿no? Y ya que son casos confirmados. Y estos casos con criterios de severidad, probablemente que la paciente va a venir con cefalea, vamos a encontrar hiperreflexias, laboratorialmente podemos encontrar las enzimas de repente hepáticas, algún daño a nivel renal, que todo esté comprometido y que nosotros decidamos ya terminar el embarazo, independientemente de la edad gestacional. Puede venir una mujer menos de 32 semanas con presiones súper elevadas, donde no vamos a esperar de repente madurar el pulmón, que es lo que sugieren de repente los pediatras, los neonatólogos, ¿no? Sino tendríamos que terminar el embarazo debido a que nosotros priorizamos mucho lo que es la vida de la madre, ¿no? Evitar una muerte materna. Si nosotros somos conservadores en este tipo de patologías, bueno, probablemente desencadenemos en que una paciente se nos termine con una alta mortalidad, ¿no? Entonces, son estos tipos de pacientes que ameritan terminar el embarazo. Y es lo que nosotros hacemos inmediatamente. Incluso estos pacientes con presiones altas, ustedes saben que pueden llegar a hacer una eclampsia.
Entonces son pacientes que nosotros inmediatamente utilizamos lo que es la profilaxis con sulfato de magnesio, ¿no? Y un poquito. Entonces son estas pacientes las que tenemos que tener sobre todo cuidado, ¿no? También nos mencionan dentro de los criterios diagnósticos lo que son las proteinuриas en 24 horas, ¿no? Que nosotros generalmente lo usamos ya como pronóstico, ya no como diagnóstico, ¿no? La relación proteínas-creatinina, ¿no? Tiene que ser igual a 0.3, y también lo que son las plaquetopenias, la trombocitopenia, ¿no? Plaquetas menos de 100.000. Fallas renales, insuficiencias renales, donde nosotros vamos a tener pues una creatinina mayor o igual a 1.1, ¿no? Y que ya nos debe de estar alertando. También tenemos lo que son las fallas hepáticas, ¿no? Las transaminasas, la TGO, sobre todo mayor de 70, que es un criterio, ¿no? Y luego algunas otras alteraciones, como ustedes saben, las pacientes pueden tener algún daño o un edema pulmonar, solo una injuria pulmonar, también alteraciones visuales, ¿no? Para nosotros hablar de lo que es la preeclampsia con criterios de severidad, bueno, vuelven a mencionar, y hay que recalcarlo siempre, los valores de las presiones arteriales, ¿no? 160/110, plaquetopenia menos de 100.000, perdón, la falla hepática, las enzimas hepáticas, las transaminasas, TGO mayor de 70, el valor de la creatinina que está más de 1.1, ¿no? Que es lo que, como ustedes ven, es lo que siempre se repite en la guía, lo van a mencionar muchas veces y es lo que a ustedes se les tiene que quedar, porque no sé cómo valorarán de repente la parte de su internado, pero cuando ustedes vayan a realizar su serum o trabajen en algún centro o puesto de salud, nivel 1, que es lo que generalmente nosotros hacemos, debemos de tener en claro esto. Obviamente en esos lugares ustedes no van a contar con todo un laboratorio, van a tener cosas básicas, pero por lo menos la toma de la presión ya los está alertando, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes pueden hacer? Definitivamente en todos los lugares tenemos pues clave roja, clave azul, entonces, o definitivamente ustedes aquí van a activar su clave azul para poder realizar sus tratamientos para sus pacientes con trastornos hipertensivos, ¿no? Que sería lo ideal y que lo van a tener en todos lados. Más adelante vamos a hablar de repente cómo manejar ese tipo de pacientes, que algunos de ustedes ya los han visto. Nosotros pacientes con preeclampsia severa o preeclampsia con criterios de severidad, lo que hacemos es inmediatamente iniciar el uso de antihipertensivos, ¿no? Los bloqueadores de los canales de calcio, utilizamos sobre todo nifedipino, que es lo que tenemos aquí en el país y que es lo que tenemos en el hospital regional, ¿no? Entonces iniciamos dosis y tratamos de que la presión baje, hacemos el uso de lo que es metildopa, iniciamos profilaxis con sulfato de magnesio para evitar que este paciente convulsione, pero obviamente no se les vaya a ocurrir iniciar el tratamiento con la profilaxis de sulfato de magnesio sin haber hidratado previamente a su paciente, ¿no? Porque si no lo que vamos a ocasionar es que se congestione el riñón y definitivamente la paciente iniciado tratamiento con sulfato sin haber probablemente hidratado antes a la paciente, ¿no? El uso de colocar una sonda Foley es básico para nosotros controlar la diuresis y ver de que obviamente se está pasando adecuadamente ese sulfato y no nos va a traer alguna consecuencia a futuro. Dentro de lo que son los factores de riesgo para que una mujer desarrolle los trastornos hipertensivos del embarazo, vamos a tener pues lo que es la obesidad, la hipertensión crónica de 30 a 40%, pacientes diabéticas, ¿no? Pacientes que tengan gestaciones múltiples o embarazos gemelares, esto incrementa 4 veces más el valor. Lo que es una preeclampsia previa, ¿no? Son aquellos pacientes que han hecho trastornos hipertensivos antes y que probablemente cuando se inician los controles posterior a las 10 semanas de gestación, nosotros vamos a ver pues que estos pacientes, si se les hace un Doppler, de repente tienen un Doppler de arterias uterinas elevados, tomas de presiones arteriales elevadas, y incluso se puede iniciar la profilaxis, ¿no? Con aspirina para poder tratar ese tipo de pacientes. Mujeres nulíparas, historias familiares de mujeres con preeclampsia y eclampsia, hermanas, ¿no? La edad avanzada de la mujer, menciona mucho la relación de la raza negra, y pacientes que han tenido fertilización in vitro también.
Dentro de ello también cabe mencionar el uso de lo que son marcadores bioquímicos, ¿no? Que no los tenemos aquí, pero bueno, solo contamos con ácido úrico. También la tirosincinasa, ¿no? Entre la cuarta y la quinta semana. El factor de crecimiento placentario, ¿no? Antes de las 9 a 11 semanas y las proteínas de la placenta, ¿no? Que van a disminuir en el primer trimestre. En realidad eso cae como mención y que lo tienen que recordar, creo que probablemente son cosas con las que todavía nosotros no contamos, ¿no? A excepción del ácido úrico, que sobre todo nos ayudan a aquellas gestaciones pretérminos. Como les mencionaba, ¿no? La prevención de la preeclampsia. Se ha utilizado mucho lo que es la aspirina, y incluso estas dosis cambian, ¿no? Hay algunos hospitales que usan dosis de 100, ¿no? Para generar un efecto protector a nivel de lo que son producciones de los tromboxanos y disminuir el proceso de inflamación. En realidad hay múltiples estudios en cuanto al uso de la aspirina y en muchos hospitales nacionales lo utilizan ya para prevenir, pues, ¿no? Que de repente desencadene una preeclampsia con criterios de severidad y aumente incluso la tasa de mortalidad. Entonces lo que hace esto es disminuir ella y por lo menos sobrellevar una gestación a buen término, ¿no? Dentro de los órganos comprometidos o los criterios de severidad que nosotros conocemos, bueno, pues, hematológicos, si los vamos a llevar en esa cuenta, plaquetas, perdón, acá hay un error, menos de 100.000. La hemólisis microangiopática, ¿no? A nivel hepático, ustedes van a ver que las mujeres se quejan sobre todo de dolor a nivel del cuadrante superior derecho, el condrio derecho. Se quejan mucho a ese nivel. Las enzimas hepáticas elevadas sobrepasan el valor a los 70, la TGO, ¿no? Algunas vienen ya con disturbios cerebrales, disturbios visuales, ¿no? Persistencia de las cefaleas intensas que no calman. Y a nivel de la placenta, pues si nosotros tenemos de repente preeclampsias que iniciaron a una edad temprana, pues va a tener compromiso en el feto. ¿Y qué es lo que va a generar? Un retardo del crecimiento intrauterino, un RCU. Muchos de esos son RCU precoces, ¿no? El oligohidramios, ¿por qué? Porque probablemente si presentan cuadros de hipertensión, relacionan mucho la disminución del líquido amniótico con el uso de los bloqueadores de canales de calcio, nifedipina, y los Doppler anormales de las arterias umbilicales, ¿no? Y a nivel renal, pues lo que encontramos, una creatinina mayor de 1.1, mayor de 1 en la gestación, y la oliguria, ¿no? Bueno, pues para hablar de la preeclampsia sin criterios de severidad, es primero verificar la seguridad tanto del producto madre y feto, ¿no? La segunda es determinar la maduración del producto, aquellos productos que ya sean mayores de 34 semanas y que no necesiten ningún uso de corticoides, ¿no? Porque nuestro punto para madurar limón es ese, las 34 semanas. Si tiene menos de 34 semanas, vamos a hacer uso de lo que es la betametasona o dexametasona, ¿no? Pero si tiene más de 34 semanas, ya no utilizamos esto, ¿no? También vamos a ver lo que es la evaluación materna, ¿no? La edad gestacional, como les decía, para nosotros 34 semanas es 34 semanas a más, incluso nosotros podemos ir visualizando estas preeclampsias sin criterios de severidad, lo único que necesitan es controlar de repente Doppler obstétrico, Doppler de las arterias uterinas, ¿no? Y controlar las presiones arteriales. El manejo anteparto, al momento del diagnóstico, lo que nosotros vamos a ver son sobre todo los exámenes laboratoriales, ¿no? La determinación de proteinuria en 24 horas. Estas mujeres, al definitivamente no ser una preeclampsia severa o con criterios de severidad, son pacientes que podemos hospitalizar y podemos monitorizar. Incluso podemos dar de alta si nosotros vemos que todo está normal y controlar semanalmente, dependiendo de la edad gestacional posterior cada 72 horas hasta el término del embarazo. También vamos a ver lo que es la evaluación fetal, ¿no? Determinar el peso fetal, el índice de líquido amniótico y el perfil biofísico fetal. La hospitalización y el manejo y la resolución del caso dependen, ¿no? Si son de 37 semanas de gestación o más, ¿no? Hay que valorar que no haya sospecha sobre todo de desprendimiento prematuro de placenta, que eso se puede presentar. Nosotros vamos a ver que son pacientes que vienen pues
además de tener las presiones ligeramente elevadas, porque no están muy elevadas, van a tener pues los signos clínicos de un DPP, ¿no? Un útero hipertónico, ¿no? Y si fuese 34 semanas o más, también vamos a valorar sobre todo el ponderado fetal, el perfil biofísico que tengamos con el producto, valorar si hay oligohidramnios o no, porque si tenemos una preeclampsia sin criterios de severidad con oligohidramnios severo, definitivamente pues vamos a decidir terminar ese embarazo, ¿no? Y las rupturas prematuras de membranas, que también la valoramos de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Si es una paciente que está con RPM, que se está prolongando y que probablemente nos pueda presentar signos de coriomionitis, son embarazos que definitivamente se van a terminar, a pesar de ser, porque ya son patologías que se están adheriendo a esta paciente, ¿no? Ya no solamente tiene que ver que sea una preeclampsia sin criterios de severidad, sino que ha hecho un RPM, probablemente que se esté prolongando, que la paciente, tanto la madre como el producto, empiezan a presentar signos de coriomionitis, ¿no? Y que decidamos nosotros terminar el embarazo en ese momento. En mujeres de datos de preeclampsia sin criterios de severidad, como que son embarazos pretérminos, lo que nosotros vamos a ver es determinar cada 3 semanas, sobre todo el crecimiento fetal, y semanalmente el índice de líquido amniótico, ¿no? También semanalmente lo que son las hipertensiones gestacionales, y cada 2 semanas en caso de que haya preeclampsia sin datos de severidad. Aquí no va a meditar pues el perfil biofísico fetal porque no se usa hacer gestaciones pretérminas, ¿no? Como ustedes ven aquí, sobre todo lo que nosotros valoramos, la edad gestacional, si son 37 semanas, si son 34 semanas, si es menos de 34 semanas, que es lo que les mencionaba, ¿no? Cuando de repente una mujer que está con 34 semanas y está cursando con preeclampsia sin criterios de severidad, pero que tiene RPM o que tiene una labor de parto, pues nosotros podemos valorar en ese momento, de repente si podemos inducir ese trabajo de parto. O hay otras patologías, como nosotros vemos la sospecha de bruto placentae, que probablemente ya no decidamos inducir, sino deseamos terminar el embarazo por vía alta, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como la cesárea. Dentro de las mujeres con hipertensión gestacional, nosotros vamos a ver los datos de severidad, ¿no? Presiones menos de 160/110, y que aquí no se recomienda el uso de antihipertensivos. Ya ha pasado, y a muchos de ustedes probablemente que han estado en la emergencia obstétrica con nosotros, han podido ver que encuentran presiones de 130/80 o 140/90 y ya están utilizando el metildopa. Pues no debemos de utilizar ningún tipo de antihipertensivos más que controlar la presión arterial de estas pacientes. ¿Por qué? Porque probablemente si la paciente empieza a presentar un cuadro de preeclampsia con criterios de severidad, lo que hacemos es enmascarar ese cuadro. Al dar un antihipertensivo generamos que baje la presión arterial y nosotros no notemos que esa preeclampsia que sospechábamos sin criterios de severidad se está convirtiendo en una preeclampsia con criterios de severidad, y que si no nos damos cuenta a tiempo probablemente aumente la tasa de mortalidad materna y neonatal, ¿no? Lo que vamos a ver acá también es el uso, lo que se considera aquí es control de la presión arterial, reposo en cama, y muy por el contrario vamos a ver que esto se puede asociar con eventos de tromboembolismo, ¿no? El caso sobre todo de la sospecha de RCIU, y nosotros no solamente, bueno, en el caso de lo que son los trastornos hipertensivos hacemos el uso del Doppler de las arterias uterinas, pero si nosotros vemos pues, que es un producto que hizo un retardo, una restricción del crecimiento intrauterino por la preeclampsia, valorar sobre todo el uso del Doppler de la arteria umbilical, ¿no? El momento de la resolución del embarazo, cuando hacemos un manejo expectante o una resolución inmediata, va a depender mucho del tipo de pacientes. Un manejo expectante, como les digo, puede ser una preeclampsia sin criterios de severidad, ¿no? Controlar hacer el uso de las ecografías Doppler, ¿no? Y en el caso de una resolución inmediata son aquellos pacientes que tienen pues preeclampsias con criterios de severidad y que implican inmediatamente el término del producto. Y si son prematuros, neonatología pues tendrá que llevarlos a la unidad de USIN que tienen ellos, ¿no? Ya que esta prematuridad complica también la evolución de este producto, y obviamente va a empezar a presentar dificultades respiratorias, patologías netamente respiratorias, y puede aumentar lo que es el riesgo de muerte neonatal, ¿no? En el caso de que nosotros podamos tener manejos expectantes en preeclampsia sin criterios de severidad, lo ideal aquí es que se prolongue el embarazo,
prolongar el embarazo hasta por lo menos las 37 semanas, ¿no? Obviamente aquí tiene que estar bien, no tiene que haber ninguna alteración en el bienestar fetal y no tienen que contar datos de severidad, ¿no? Son embarazos que podemos llevarlos hasta esa edad gestacional y probablemente inducirlos, ¿no? Nosotros con que inducimos valoramos el Bishop de las pacientes y bueno, si es un Bishop menos de 6, pues usamos el uso de lo que son las prostaglandinas, el caso del misoprostol, y empezamos a inducir ese parto, ¿no? El uso de la profilaxis con sulfato de magnesio se usa sobre todo en mujeres con preeclampsia de criterios de severidad, donde vamos a encontrar presiones arteriales más de 160 sobre 110 y muchas de ellas vienen con, la gran mayoría vienen con alguna sintomatología o los signos premonitorios que nosotros conocemos, ¿no? Y obviamente hacemos uso de esto ¿para qué? Para prevenir lo que es la eclampsia, la convulsión en la gestante, ¿no? Muchas de ellas vienen refiriéndonos pues cefalea, algunas están somnolientas, trastornos de la alteración del estado mental, visión borrosa, escotomas, tinnitus, dolor a nivel del cuadrante superior derecho, ¿no? Que todo eso nos puede orientar a qué, al desarrollo de las convulsiones, ¿no? Por lo cual nosotros obviamente iniciamos la profilaxis con sulfato de magnesio, ¿no? Por un periodo de 24 horas, ¿no? Actualmente aquí dentro del hospital ya tenemos el uso de las bombas para poder utilizar el sulfato de magnesio, pero lo que nosotros hacemos, y es muy práctico y nos resulta, y es probablemente algo que ustedes deben de tener para que se lo lleven al lugar donde realicen su serum o al lugar donde puedan laborar, es obviamente hacer el uso de lo que es un cloruro de sodio de 1000 y administrar 5 ampollas de sulfato de magnesio. Cada ampolla es de 2 gramos. Entonces, tenemos un cloruro de 1000 más 10 gramos de sulfato de magnesio. Y lo que nosotros hacemos es dosis de ataque y les administramos 300 cc de esta sustancia chorro y posteriormente lo dejamos a 30 gotas o lo que es 100 cc por hora, ¿no? Y esto se mantiene hasta las primeras 24 horas, donde valoramos nuevamente y vemos si obviamente ya todo está normal en estas pacientes, procedemos a retirarlo, ¿no? Aquí también valoramos mucho la diuresis que haya tenido esta paciente en 24 horas. Y es importante manejar bien este sulfato de magnesio, ya que podemos generar alteraciones renales en las pacientes, ¿no? Entonces, esto solamente lo utilizamos ¿para qué? Para aquellas mujeres que lleguen a desarrollar una preeclampsia con criterios de severidad, ¿no? En una preeclampsia sin criterios de severidad o lo que conocemos como preeclampsia leve ya no se debería utilizar, no se utiliza, o sea, sí, no se utiliza. No vayan a cometer de repente el error de estas patologías donde conocemos que no hay criterios de severidad, dar antihipertensivos. No se usan antihipertensivos, no se usa profilaxis de sulfato de magnesio. Eso por favor que les quede claro, ¿no? En el caso, como les decía, ¿no? De que una mujer haya hecho una eclampsia, se valora el uso de 24 horas o pueden de repente seguir impregnando a esta paciente. El uso de antihipertensivos es lo que nosotros vemos, ¿no? Para prevenir complicaciones asociadas, probablemente las hipertensiones severas, ¿no? Tenemos patologías cardiovasculares, fallas renales, insuficiencias renales agudas. Estas pacientes probablemente nosotros no las tratemos aquí, porque muchas de ellas que puedan hacer alguna alteración renal requieran diálisis, ¿no? Y es algo con lo que no contamos, entonces son pacientes que solo por eso son referidas. Por lo demás, se quedan a ser tratadas aquí en el hospital, ¿no? Hidralazina, labetalol y el uso de lo que es el nifedipina vía oral en las hipertensiones severas, ¿no? En las preeclampsias con criterios de severidad. Dentro de las complicaciones maternas, lo que nosotros vamos a ver es la falla renal, el edema agudo de pulmón y las coagulopatías que presentan estas pacientes. Y dentro de lo que son las complicaciones fetales, sobre todo en los embarazos pretérminos, las insuficiencias uteroplacentarias, ¿no? Y el nacimiento pretérmino que pueda haber. Vamos a tener
el uso de corticoides prenatales, que va a reducir la incidencia de síndrome de estrés respiratorio en aquellos productos que sean menos de 34 semanas de gestación, ¿no? También disminuye lo que es el riesgo de hemorragia intraventricular por la vía del parto y la muerte neonatal, ¿no? También se recomienda su uso en pacientes con menos de 34 semanas y que puedan recibir un manejo expectante. Los pacientes con datos de criterios de severidad y embarazos previos, hay que valorar mucho la viabilidad fetal, como les decía, ¿no? Si vemos que estos pacientes son menos de 32 semanas y requieren terminar el embarazo, probablemente vamos a decidir el término del embarazo por vía alta, ¿no? Y en aquellas donde sean mayores de 34 semanas, pues y sea una preeclampsia sin criterios de severidad, podamos inducir el trabajo de parto. Pero si tenemos una paciente con 34 semanas y criterios de severidad, va a terminarse ese embarazo por vía alta. La proteinuria, como les decía, anteriormente se consideraba un criterio diagnóstico. Para hoy, nosotros la consideramos como un criterio pronóstico. Y definitivamente verán que hay pacientes que no controlan durante su estancia hospitalaria, las presiones arteriales no son reguladas. Entonces, en ellas se hace el uso de lo que es proteinuria en 24 horas para valorar el diagnóstico de esta paciente, ¿no? El manejo expectante, hay que valorar mucho lo que es la monitorización materna y la monitorización fetal. Dentro de lo que es la monitorización materna, los signos vitales, que son síntomas de severidad, ¿no? El volumen urinario, al menos cada 8 horas, la presencia de contracciones, si tiene ruptura de membranas, y los exámenes de laboratorio diarios. Y dentro de la monitorización fetal, el ponderado fetal, el perfil biofísico cada 2 semanas, y si se sospecha de RCIU, determinar el crecimiento fetal y el Doppler de la arteria umbilical. Para ver lo que es la interrupción del embarazo, vamos a ver lo que son las indicaciones maternas, hipertensiones severas persistentes, síntomas persistentes de preeclampsia con criterios de severidad, fallas renales en aquellas mujeres que presenten creatinina mayor de 1.1, persistencia de trombocitopenia o síndrome de Gel, pacientes que hayan desencadenado eclampsia, en las que se esté sospechando del desprendimiento prematuro de placenta o donde haya compromiso de lo que es el edema pulmonar. Y dentro de lo que son las indicaciones fetales, el retardo de crecimiento intrauterino severo, pacientes con oligohidramnios, pacientes que tengan alterados el perfil biofísico fetal, y donde nosotros veamos pues que de repente en el uso de lo que es la cardiotocografía se manifiesten las desaceleraciones variables o tardías, ¿no? Y la muerte fetal que puede llevar a cabo. Entonces, la vía de determinación del embarazo va a estar determinada por la edad gestacional, por la presentación fetal, las condiciones cervicales y las condiciones materno-fetales. Entonces, si es una preeclampsia sin criterios de severidad, podemos tener incluso una conducta expectante, pero si fuese una preeclampsia con criterios de severidad, se va a decidir el término del embarazo. La hipertensión y la preeclampsia postparto, vamos a ver que hay una dificultad para determinar la incidencia, ¿no? Lo que tenemos que valorar sobre todo es la presión arterial en las 48 horas posteriores a la resolución del embarazo, pero se incrementa de 3 a 6 días postparto, hay que monitorizarla 72 horas e incluso 7 a 10 días de empezar el puerperio. Y educarlas a estos pacientes sobre todo con los signos y síntomas de alarma que pueden presentar. Dentro de los antihipertensivos, nosotros vamos a ver que se hacen uso de ellos, sobre todo en las preeclampsias con criterios de severidad. Preeclampsia sin criterios de severidad simplemente es manejo expectante, control de presiones arteriales y vigilar los signos de alarma. No requiere utilizar antihipertensivos. Y los pacientes que cursan el puerperio y presentan de repente algún evento de hipertensión asociado o alteraciones visuales, hay que valorar, hay que hacer la toma de las presiones, el uso de laboratorios y valorar el uso de lo que es sulfato de magnesio si presentan presiones arteriales muy elevadas que pueden considerar, que pueden desencadenar en la paciente una convulsión, ¿no? Que hagan eclampsia. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Betsy. Betsy, ¿estás? Doctora. Ya. Doctora, ¿hay algunas preguntas de los compañeros? Se las voy a leer.
Keiko pregunta, doctora, muchas gracias por la ponencia. En pacientes sin signos de severidad, ¿hay un punto de corte respecto a la presión arterial para iniciar terapia antihipertensiva? No, es que una preeclampsia sin criterios de severidad es aquella donde vamos a tener presiones arteriales menores o iguales a 140/90. Si nosotros ya usamos los antihipertensivos, son en aquellas preeclampsias severas o con criterios de severidad, donde obviamente las presiones van a estar por encima de los 160/110 y probablemente tengamos alguna alteración a nivel de los exámenes laboratoriales, como ya se mencionó anteriormente. Nélida pregunta, doctora, ¿cuál es la dosis de gluconato de calcio en caso de signos de intoxicación por sulfato de magnesio? Una ampolla, sí, es una ampolla STAT. Gracias, doctora. Víctor Castro pregunta, buenas tardes. En los síntomas que anteceden a la preeclampsia, esa no. Ya. Doctora, muchas gracias por la ponencia. Si detectamos en el primer nivel una paciente con preeclampsia sin signos de severidad, ¿cuál sería la recomendación? ¿Referimos? Una preeclampsia sin criterios de severidad es hacer el control de presiones arteriales. ¿Y más o menos por cuánto tiempo tendría que mantenerla en observación, doctora? ¿O hasta qué rango debería esperar que baje la presión? Son pacientes que van a tener por lo general presiones arteriales 130/80, 120/80, ya que nosotros vemos que la mayoría de mujeres, bueno, en la sierra, son mujeres hipotensas, ¿no? Entonces hay que valorar sobre todo el valor de la presión arterial y el cuadro clínico que te presente la paciente. Porque si es una paciente que te viene con una presión arterial de 130/80 y no tienes exámenes de laboratorio, porque estás en un primer nivel, pero te dice que tiene cefalea, que presente escotomas, ¿no? Presencia de edemas. Entonces tú vas valorando la clínica de la paciente y esa paciente probablemente requiera que la refieras a un hospital de mayor complejidad para que se puedan realizar los estudios, ¿no? Incluso el uso de ecografía Doppler, valorar el ponderado fetal, valorar mucho la edad gestacional en la que se encuentre esa paciente en el momento del aumento de su presión arterial. Esas son todas las preguntas. Aquí hay otra pregunta, doctora, de Dercy Centeno. Doctora, muchas gracias por la ponencia. En el caso de gestantes con preeclampsia sobreagregada a hipertensión arterial crónica, ¿varían el punto de corte para determinar severidad o se adopta el punto 160/110? En el caso de una preeclampsia con criterios de severidad, una hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia, se mencionan los valores de presiones arteriales mayores de 160/110, es el punto de corte. Cheryl pregunta, doctora, sobre la profilaxis con ácido acetil salicílico y calcio, ¿desde qué edad gestacional se empezaría y hasta qué edad gestacional? Desde las 12 semanas de gestación hasta menos de las 32 semanas de gestación, porque recuerdo que no podemos usar antiinflamatorios por el riesgo del cierre del ductus. Gracias, doctora. Esas son todas las preguntas. Bueno, chicos, Doctora, espero de que... Muchas gracias, doctora, por su brillante exposición, por su predisposición, por su apoyo, por su amabilidad. Le extrañamos mucho también y deseamos que se encuentre bien. Cuídense mucho, por favor. Y muchas gracias, doctora. Vuelvan, por favor. Oh.